La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. Bendiciones, amigos, que el Señor les continúe bendiciendo, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre su vida, sobre su familia, sobre todo lo que usted haga. Siempre nuestro deseo aquí en Conquistando tu Paz, en este programa de la Iglesia Cristiana Bautista, siempre nuestro deseo que Dios esté con usted y sobre todo que usted esté con Dios, que su corazón esté entregado en las manos de aquel que lo puede guardar. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios nos tiene escondidos en el hueco de su mano. Imagínese lo que es estar escondido en el hueco de la mano de Dios. De ahí nadie nos puede sacar, de ahí nadie nos puede hacer daño. Por eso procure que usted y su familia y todos los que lo rodean estar escondidos en el hueco de la mano de nuestro gran Dios. Imagina el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que creó el universo, el Dios que bendice a cada uno de nosotros, el Dios que nos bendice, el Dios que nos ama. Estar escondidos en el hueco de su mano, no hay mejor lugar de protección, no hay seguro de vida más grande y mejor que estar del lado de Dios, de estar del lado de aquel que venció, del más grande, del todopoderoso. Hoy quiero compartir con ustedes una historia muy interesante, muy bonita que leí hace poco. Y tiene que ver con cómo Dios nos guarda en medio del temor, cómo el Señor nos guarda, nos protege, porque el temor es real, el temor existe. Vamos a sentir miedo, los niños sienten miedo a veces a la oscuridad, tienen temor a ciertas cosas, a ciertos ruidos extraños, sobre todo temor a lo desconocido, y eso es lo que produce en nuestro corazón un sentimiento muy extraño, ¿verdad? Y esta historia comienza, es parte de los nativos americanos, los indios americanos, y cada vez que un niño de 13 años, precisamente el día que cumplía 13 años, lo mandaban a un bosque lejano. Antes de eso le habían enseñado a rastrear, a pescar, a cazar, a sobrevivir, a ser parte activa del núcleo familiar, a trabajar por la tribu. Pero cuando cumplía 13 años, ese día lo enviaban al bosque. Le ponían una venda en los ojos y lo llevaban varios kilómetros adentro del bosque y lo sentaban en una roca, en una piedra, y allí lo dejaban. Le quitaban la venda, le decían que no abriera los ojos y se iban, y ahí se quedaba él. Desde bien temprano del día anterior hasta el día siguiente, toda la noche tenía que enfrentarse solo, por primera vez en su vida, sin estar acompañado por sus padres, por sus hermanos, por los amigos de la tribu. Ahí tenía que enfrentarse a la oscuridad y al frío de la noche. Cualquier ruido podía ser el ruido de un animal que lo iba a atacar, que se lo quería comer, podía ser el ruido de una fiera que lo quería en ese momento descuartizar. Y él tenía que quedarse allí y soportar. Entonces, entre momentos que se dormía el muchachito y se despertaba y sentía un gran temor en su corazón. Nunca antes se había enfrentado a eso. Pero resulta que cuando venía la noche, cuando venía el día, ya estaba amaneciendo, ya el sol, los primeros rayos del sol le daban en sus ojos y él fruncía el ceño porque ya estaba acostumbrándose a la luz de nuevo. Y él volvía a ver hacia atrás. Detrás de él había un hombre, su papá, estaba allí protegiéndolo durante toda la noche con un arco y una flecha para que nadie le hiciera daño. Vea qué lindo. Y así es Dios con nosotros. A veces creemos que en medio de la oscuridad, en medio de los ruidos, en medio de la bulla que nos asusta, que lo desconocido, nos enfrentamos a algo desconocido, a algo que nunca antes nos hemos enfrentado, y pensamos que estamos solos y brincamos y nos hacemos para un lado y para otro, pero sin darnos cuenta, ahí está nuestro gran Dios para protegernos, para amarnos y para cuidarnos con todo su poder. Así que usted no tenga temor de lo desconocido, que Dios está con usted, Dios está allí con usted. No deje que el temor lo gobierne, lo domine, porque lo malo del temor es que nos paraliza. Una de las primeras cosas que hace el temor es paralizarnos, nos deja estancados, nos deja quietos. Muchas personas no avanzan en la vida porque el temor no se los permite. ¿Cómo voy a ir yo a esta edad a la universidad? Y hace poco conversaba con una amiga mía de 40 y tantos años que comenzó a estudiar, se metió y dijo, voy a ser la primera en llegar para que los estudiantes que lleguen ya me vean sentada, porque si llego después es capaz que piensen que soy la profesora, y no. Y comenzó su primer día de clases para estudiar psicología y ya lleva 3 años y está a punto de sacar su licenciatura. 48 años, 49 años y ya está por graduarse. Comenzó hace poco, a los 45 años, imagínense. Hay personas que han comenzado después, pero el temor a ella la atacó, la vergüenza, la pena, ¿qué va a decir? Solo muchachitos van a ir ahí, y ese temor de qué va a decir la gente. Pero usted no se preocupe, el temor va a venir a atacarnos, pero mayor, dice la Biblia, es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Atrévase a hacer cosas que no ha hecho, no permita que el temor lo estanque, no permita que el temor lo frene, no permita que el miedo lo paralice y usted deje de alcanzar cosas maravillosas que Dios tiene para su vida. Mucha gente no ha paseado, no va a pasear porque le tienen miedo a las circunstancias, le tienen miedo al mar, a la montaña. Haga eso a un lado y no permita que el temor lo gobierne.
gobierne. Hay un versículo en la Biblia, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, capítulo 1, versículo 7, y es un versículo muy importante que nos va a ayudar hoy montones, sobre todo aquellos que tenemos temor. Yo creo que todos podemos reconocer que hay áreas en las que nos dan temor. Algunos le tienen temor a las alturas, otro temor a viajar largas distancias, otro temor a quedarse solo, otro le tienen miedo a los lugares públicos. Hay gente que tiene miedo a contaminarse con algún microorganismo. Y leía una encuesta de los 3 temores más grandes que tiene la humanidad. La número uno es morir quemado. La número 2 es morir de cáncer o enfermarse de cáncer. Y la número 3 es enfermarse de SIDA, equivocadamente, que lo inyectaron y la jeringa estaba contaminada, algo así. Son los 3 temores más grandes, todos tienen que ver con la muerte. Pero qué interesante cómo la Biblia nos enseña que no tenemos que tener temor. Hay personas que no hacen cosas porque tienen miedo, no se enfrentan a cosas porque tienen miedo. Muchas personas no se enfrentan a una cámara porque tienen miedo. Y claro, el temor va a estar allí, pero lo importante es vencer el temor. No es malo sentir miedo, lo malo es cuando ese miedo nos gobierna, cuando ese miedo nos domina, cuando ese miedo no nos permite tomar decisiones para poder enfrentarnos a eso y seguir adelante, como el muchachito, hijo de nativos americanos, hijo de indios americanos, en medio de la noche solo, temblando por primera vez en su familia, pero ahí estaba su padre para protegerlo, sin él darse cuenta. Así usted y yo también, sin darnos cuenta, ahí está nuestro Dios para bendecirnos, para ayudarnos, para hacernos crecer. Este versículo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no es la fuente del temor. Dios no es la fuente de ese miedo paralizante, ese miedo que no te permite hacer nada, ese miedo que no te deja hacer nada. Yo particularmente tengo un amigo que le tiene miedo a los perros, le tiene pánico a los perros. Uno va caminando por la calle con él y cualquier perrito bonito se nos acerca o viene por allí, inmediatamente él cruza la acera, él se mete a un lugar, a alguna pulpería, a alguna casa, lo que sea, porque él no, es un miedo tan tremendo que lo paraliza. Tenemos otra amiga que ver un gusanito de juguete o de verdad la paraliza, la pone contra la pared y no puede moverse. Ese temor es el que hay que vencer, el que tenemos que vencer. No podemos permitirnos nosotros dejarnos gobernar por el temor. Y te aseguro algo desde ahora, con la ayuda de Dios, todo temor lo podemos vencer. A veces solos no podemos, pero cuando confiamos en Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de temor. Así que no te preocupes, todos tenemos eso, en alguna área nos da miedo, pero con la ayuda del Señor podemos vencer eso, porque Dios no es la fuente del miedo, Dios no es la fuente de ese temor paralizante, Dios no es la fuente de ese miedo que me deprime, que no me permite avanzar en la vida. No sé si usted se ha dado cuenta que la mayoría de abusadores psicológicos que hay, ¿sabe qué se alimentan? Se alimentan del miedo. Se alimentan del temor, gritan, impresionan, y si la otra persona se encoge del miedo, se hace pequeñita del miedo, continúa con su abuso psicológico. Hasta que en algún momento la persona dice: no, ya no tengo miedo, ya no voy a tener miedo, ya no me voy a dejar vencer por el temor que usted me quiere meter en el corazón. Y entonces hay una revolución total y completa, y tenemos que atrevernos a revolucionar nuestra vida con el poder de Dios para que ese temor más bien caiga ante nosotros y no nosotros caer de rodillas ante el temor. Queremos librarnos de ese montón de cosas que hay a nuestro alrededor que nos da miedo. Agarrémonos de la mano del Señor y vamos a ver cómo el temor va a ir cayendo delante de nosotros. Ese temor que tienes a hablar en público, ese temor que tienes a aceptar un nuevo desafío, una nueva meta en tu vida, una nueva profesión, un negocio, ese temor tiene que hacerse a un lado y caer delante de ti cuando tú te tomas de la mano del Señor. No permitas pasar un solo día más lleno de temor en tu corazón, porque entonces estás desperdiciando tu vida. El temor hace que desperdiciemos nuestra vida. Cosas que ya debiste haber hecho hace 2 años, 3 años, un mes, no las has hecho, las has postergado. ¿Por qué? Porque el temor no te lo ha permitido. El temor no te ha dejado, y es tiempo de vencer el temor. Es tiempo de levantar nuestro pie y ponerlo encima del temor y decirle: ya no me vas a gobernar más. Ahora el que gobierna mi vida se llama Jesucristo. Otra vez, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire como la contraparte. Si Dios no me dio espíritu de cobardía es porque yo no necesito espíritu de cobardía. No necesitamos espíritu de temor. No nos hace falta. ¿Por qué? Porque no es de Dios. De Dios no proviene ese temor que asusta, que da miedo, que paraliza. En cambio dice que Dios sí me dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
Poder, amor y dominio propio. Son 3 ingredientes que necesitamos para alcanzar las metas que Dios quiere que alcancemos. 3 ingredientes muy valiosos. Número 1, poder. El poder me da la capacidad de hacer lo que yo antes no podía hacer. Lo que yo antes no me atrevía a hacer. Si me daba miedo hablar en público, el poder de Dios va a hacer que yo me anime y pueda hablar en público. Si me daba miedo aceptar algún desafío que yo antes no quería hacer, o si me daba miedo salir a la calle a correr porque algo me podía pasar, ese temor va a ser vencido y ahora puedo hacerlo, puedo tener ese poder para salir y hacerlo, para enfrentarme. Hay personas que no pueden conseguir un empleo porque les da miedo llevar su currículum, sus cartas de presentación y enfrentarse y conversar con una persona. Tienen miedo de esa persona aún sin conocerla. Pero usted puede vencer ese temor. ¿Con qué? Con el poder de Dios. Dios no me dio espíritu de temor, nos dio espíritu de poder. Y con ese poder que Dios nos da, podemos ir a cualquier empresa, tocar la puerta y decir: aquí estoy porque necesito un empleo, y enfrentarnos a eso. Podemos hacerlo en el nombre del Señor. Tú puedes hacerlo en el nombre de Jesucristo. Atrévete a hacerlo. No permitas que el temor te siga gobernando. No permitas que el temor te siga dominando. Atrévete a hacer lo que antes no podías hacer. ¿Cómo? Con el poder de Dios. No hay otra forma. El poder de Dios nos da la capacidad para seguir adelante. El poder de Dios me da la capacidad para enfrentarme a aquello que es desconocido. Imagínense, hay personas que lamentablemente pasan por un divorcio, una situación muy dolorosa, muy lamentable, muy dura en sus vidas, y resulta que es algo nuevo para ellos. Nunca antes se habían divorciado. Tendrán amigos que pasaron por eso, amigas que pasaron por eso, y el temor embarga sus corazones. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Me volveré a casar alguna vez? ¿O viviré solo o sola para el resto de mis días? Si yo no lo puedo hacer, yo quiero tener una pareja para cuando esté viejito o viejita, poder estar junto con alguien. Y el temor llena sus corazones y se deprimen. Y pasan días en la casa metidos porque el temor ha gobernado sus corazones. Pero Dios nos dio no espíritu de temor, sino espíritu de poder, para poder vencer eso en el nombre de Jesucristo y salir adelante, romper todas las cadenas que me atan y salir adelante en el nombre del Señor. ¿Quieres romper el temor hoy en día? Necesitas el poder de Dios. Y es solamente un ingrediente de 3 muy importantes que vamos a utilizar. Es solamente un ingrediente. Así que a partir de este momento, agárrate del poder de Dios. El poder de Dios que está en Cristo Jesús. Cristo, mire, imagínense que a Jesús se le acercaron una serie de pescadores, 12 de ellos, y algunos tenían otras profesiones. Era gente sin valor, era gente que no eran importantes en la sociedad, pero llenos del poder de Dios. El apóstol Pedro, por ejemplo, negó a Jesús cuando le preguntaron si era amigo de Jesucristo. Lo negó en varias ocasiones. Fue algo tremendo. Pero después de eso, cuando fue lleno del Espíritu Santo y vino sobre él el poder de Dios, predicó de tal manera que 5,000 hombres y mujeres, y aún pueden ser más, se añadieron a Cristo. Se arrepintieron de todo su corazón y vinieron a Cristo. Un hombre lleno de temor, y ahora lo vemos que se había escondido, y ahora lo vemos valiente, enfrentándose a todas las circunstancias, porque ahora el poder de Dios estaba con él. Imagínate tú cuando el poder de Dios venga sobre tu vida, cuando Cristo entre a tu vida, todo lo que no habías podido hacer, lo que el temor te estaba impidiendo hacer, ahora con el poder de Cristo lo vas a lograr. ¿Y por qué no comenzamos en este momento a vencer el temor? ¿Cómo? Entregándole tu vida a Jesús. Entregándole tu vida a aquel que venció el temor, que se llama Jesucristo. Haz conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te doy todo lo que yo soy. Reconozco que solo tu sangre preciosa puede limpiar mis pecados, y reconozco que solo tu sacrificio puede darme vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y gracias porque sé que de ahora en adelante el temor no va a gobernar mi vida, en el nombre de Jesús. Estoy contento, me alegra que hayas hecho esta oración, que hayas tomado esta decisión. Llámanos, aquí están nuestros números telefónicos, nuestra página en internet, nuestra página web. Estamos para servirte. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Cuando lloras por las veces que intentaste